Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que hayan aprovechado muy bien su pausa pedagógica y se hayan puesto al día con todos los trabajos posibles. Bueno, hoy día vamos a continuar un poco con lo que vimos en el último video, que tiene relación con la diversidad cultural. Un tema que nosotros tratamos en clase antes de que ocurriera todo el tema de la pandemia. Por lo tanto, es algo que ya nosotros tenemos ciertas nociones en qué se trata, ¿cierto? Qué consiste, y la amplitud que puede conllevar, ¿cierto?, al analizar la diversidad cultural. Ahora vamos a ver la presentación, la cual va a permitir poder responder la guía de hoy, de esta clase. Bueno, ahí está. Hoy día vamos a continuar, ¿cierto?, con el tema de la diversidad cultural y nos vamos a fijar puntualmente en los pueblos originarios y el mestizaje, ya que son dos conceptos que últimamente ha tenido un gran debate y ha tenido harta discusión en los últimos días. Ahora sí. ¿Quiénes son nuestros pueblos originarios en Chile? ¿Cierto? Nosotros hablamos de nuestros pueblos originarios cuando nos referimos a los pueblos amerindios, ¿cierto? Que en nuestra localidad existen amerindios y también un polinesio, que en este caso sería los pueblos originarios que se ubican en Rapa Nui, y que habitan o habitaron el actual territorio de este país antes de la llegada de los conquistadores españoles, ¿cierto? En el siglo XVI. En estos pueblos prehispánicos, varios han seguido existiendo hasta el siglo XXI, ¿cierto? En la actualidad aún conocemos varios pueblos originarios que existen y están vigentes, pero otros se han extinguido, ¿cierto? O han sufrido una disminución irreversible de su población, porque sus miembros ya sea abandonaron su cultura y se integraron a la cultura dominante, ¿cierto? En este caso, la que fue impuesta por los conquistadores españoles, o porque murieron a causa de nuevas enfermedades traídas desde el nuevo continente, las guerras y también el genocidio. Vamos a conocer un poco cuáles son los pueblos originarios de norte a sur, ¿cierto? Tenemos, están los atacameños, tenemos los aymaras, los changos, los chonos, los coya, los diaguitas, ¿cierto?, en la zona norte, más a la zona central, los cahuascar, los mapuche, el quechua, también Rapa Nui como dentro de este pueblo polinésico, los secna, los tehuelche y el yamaná, que son los pueblos que hoy en día actualmente todavía existe una gran mayoría o un porcentaje de una población existente o de generaciones, ¿cierto?, vinculadas con estos pueblos. Vamos a ver un mapa donde nos presenta no solamente a los pueblos actuales, sino que también los pueblos originarios que han sido extintos, ¿ya?, junto con los pueblos que aún resisten dentro de este sistema actual. ¿Cierto? Podemos darnos cuenta que de sur a norte, en este caso el mapa está de manera horizontal, podemos darnos cuenta, ¿cierto?, la ubicación de cada uno de estos pueblos originarios y tener más o menos una idea cuáles eran, ¿cierto?, las principales características que podían tener, por ejemplo, hacia el norte, cuáles son las principales recursos naturales que tenemos, etc. Ahora, nosotros también vamos a hablar un poco sobre el tema del mestizaje, ¿ya? ¿Cómo sucedió el mestizaje acá en Chile? Esto se produce desde la llegada de Diego Almagro en 1536, y el mestizaje fue durante, ¿cierto?, la conquista, y fue realizada principalmente por hombres españoles hacia mujeres indias o mujeres, ¿cierto?, indígenas, ya que en ese entonces la mujer española llegó bastante tardío al territorio chileno y de forma muy reducida, o sea, fue
muy paulatina la llegada de la mujer española acá a Chile. Por lo tanto, todo el tema del mestizaje es conllevado y es realizado puntualmente por los hombres, y esto no necesariamente tenía una relación con algo consensuado. Esto, nosotros estamos hablando de una conquista, algo que fue tremendamente violento, y que nos demuestra, ¿cierto?, una vez más, que muchas de las sociedades que hoy en día nosotros conocemos han sido gestadas a partir de la violencia, ¿ya? En este caso, la violencia hacia las mujeres indígenas, la que da paso justamente a todo este concepto del mestizaje. Para conocer un poquito más sobre el tema, vamos a ver los orígenes del mestizaje acá en Chile, un videito cortito. Creo que el chileno puro es el chileno impuro. Los chilenos somos mestizos, o sea, no somos puros. Uno puede ir incluso a cualquier lugar y siempre, entre los que se sienten más europeos, hay geniales. Incluso dentro de los grupos amerindios, se sienten súper amerindios. ¿Ah? Uno encuentra este nivel. La mayoría de lo característico del chileno es ser mestizo. Entonces, legítimo preguntarse cómo somos los chilenos hoy día, en términos de mezcla, y cómo además varía esta mezcla desde Arica a Punta Arenas. Este proyecto en el fondo permite obtener información que pueda responder a esta pregunta. El proyecto partió hace ya un poco más de un año y medio, todavía le queda un tiempo, tiene un despliegue en términos logísticos para obtención de muestras que es muy complejo, que ha sido bastante extenuante para la gente de la unidad de toma de muestras, y aquí estamos hablando de 3.500 o más individuos en muchas ciudades, de 7 ciudades del país, desde Arica hasta Temuco. Diríamos que somos mestizos en realidad entre amerindios y españoles, esa es como una norma general, pero nosotros esperamos confirmar que hay variabilidad dentro de esa mezcla, hay variabilidad en las distintas regiones e incluso dentro de una misma ciudad grande pudiera haber. Aquí nosotros estamos hablando de revisar 800.000 puntos a lo largo de 3.000 millones de pares de base. Estamos hablando de números muchísimo mayores, es decir, el abordaje en términos de la aproximación, pasamos de lo que se habla de una aproximación genética, mirando genes o regiones específicas, a una aproximación genómica, mirando todos los cromosomas del individuo a la vez. Entonces, ese salto es un salto definitivamente muy grande. No solo somos una población mestiza, sino que como muchas poblaciones de América Latina, somos una población mestiza en que la mezcla fue asimétrica. Y cuando uno mira los marcadores que te decía, como son ahí en ámbito mundial, lo ve. Cuando uno mira en población chilena de Santiago, el cromosoma I, más del 70% de los cromosomas I son españoles, europeos. Cuando uno mira el DNA mitocondrial, más del 85% del DNA mitocondrial es amerindio. Resulta que en nuestros primeros chilenos estudiados encontramos muchas variantes que no estaban descritas en esta base de datos pública. Nosotros sabíamos que íbamos a encontrar variantes nuevas, pero yo personalmente no pensé que iban a ser tantas. Ahora ha habido mucho tiempo de mezcla, entonces también cambia un poco. Han habido 16 generaciones o casi 20 desde que empezamos a mezclar los amerindios de acá con los españoles que llegaron. Nosotros no estudiamos ningún fenotipo, ningún rasgo de las personas. No estudiamos si son gordos, flacos, negros, rubios, enfermos o sanos. No les preguntamos de enfermedades, nada. Solamente expresiones del genoma que no producen rasgos en nosotros, pero sí que informan de nuestra historia étnica antigua. Con nuestro proyecto nosotros decidimos acotar esos 100.000 puntos de genoma a solo 100, sean ilustrativos, de manera que contar para los investigadores chilenos ofrecerles 100 puntos de genoma es suficiente para que ustedes hagan diagnóstico de sentido en su población. Por lo tanto, va a ser económicamente alcanzable describir la población de consultorio, la comuna, con estos 100 marcadores. Entonces, es un cruce práctico, productivo, que queremos alcanzar paralelamente. Entonces, esta información debiera marcar un antes y un después en el conocimiento o en la información que cuentan las autoridades de salud como para planificar su política. Ya. Bueno, acá en el video
un poco cómo se analiza, ¿cierto? Cómo revisan todo este tema del mestizaje, y podemos darnos cuenta que básicamente en Chile el chileno es un mestizo, y por ende ha ido durante todas estas generaciones internalizando de cierta manera, ¿cierto?, la cultura española junto con la cultura de nuestros pueblos originarios. Y a eso nosotros le conocemos, ¿cierto?, como el intercambio también cultural, que conlleva todo tipo de relaciones entre culturas, aunque sean, ¿cierto?, impuestas como lo fue la conquista de los españoles acá en América Latina. Entre los intercambios culturales que nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, vamos a darnos a conocer un poco el tema de los conocimientos, ¿cierto?, que tenían también los mismos pueblos originarios, la cosmovisión, que estaba basado en la naturaleza, ¿cierto?, y los astros, en los ciclos de las estaciones, del año, etc. Y también mantenían un gran conocimiento sobre el territorio. O sea, los pueblos originarios tenían bastante conciencia de cómo se desarrollaba, ¿cierto?, la vegetación, los días que eran factibles para el cultivo, las cosechas, etc. Tenían todo un sistema de reconocer, ¿cierto?, todo ese proceso. Por lo tanto, también todos estos conocimientos van a ir aportando dentro de las sociedades que se van a ir instalando, ¿cierto?, en Chile, sobre la agricultura, la pesca, la cacería, la conservación de la naturaleza, por ejemplo. La mayoría y gran parte de las culturas que hoy en día se mantienen vigentes en nuestros pueblos tienen una tremenda conexión con el tema de la naturaleza, y sobre todo de su cuidado, su preservación, de que siempre se mantenga cíclica. ¿Ya? Todos estos sistemas, todos estos conocimientos que los pueblos tenían, se empieza también de cierta manera a transferir también a algunos pueblos, y también viceversa. O sea, también a los pueblos originarios se les instala también nuevas influencias culturales a partir del mundo europeo, como lo fue, por ejemplo, la religión. Entonces, cuando el hombre español llega a colonizar también a los pueblos y le arrebatan gran parte de sus costumbres, ¿cierto?, como fue el tema de sus creencias, no obstante también mantienen algunos de sus grandes conocimientos, que son justamente sobre el tema del uso de la tierra, que permitía también progresar en la expansión de las mismas colonias, los regadíos para la agricultura, etc. Tenían todo ese conocimiento. Es una de las cosas que se empieza también a influenciar o se empieza a internalizar dentro de lo que va a ser después la cultura chilena. También los aportes de su tejido, las comidas, todavía aún son bastante vigentes, y se siguen adaptando e integrándose tanto al mundo hispano como en nuestra actualidad. Vemos, ¿cierto?, que pasa con otras culturas, que poco a poco se van internalizando, y a medida que pasan los años se van volviendo nuevas tradiciones, nuevas costumbres de cada sector. Ahora, ¿por qué nosotros estamos viendo justamente el tema del pueblo originario y el mestizaje? Pues bien, porque hoy en día, en la actualidad, nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con una gran problemática que se mantiene vigente desde hace cientos de años, que es justamente el conflicto que tiene el Estado y el pueblo mapuche, que en realidad es básicamente el Estado con los pueblos originarios, que en este caso el pueblo mapuche ha tenido, ¿cierto?, una de las mayores características dentro de esta lucha en relación a la ocupación de sus territorios, que fueron saqueados, ¿cierto?, en la colonización, cuando todo lo que acabamos de ver en este periodo de mestizaje, fueron arrebatados sus territorios, fueron engañados, fueron asesinados y robados muchas de sus partes de su tierra, y que hoy en día aún no son devueltas, ¿ya? Y que pertenecen mayor parte de ellas a empresas extranjeras o a familias que competen como a la gran élite de la sociedad chilena. Y esto ha encatillado en fuertes enfrentamientos político-militar, ¿cierto?, durante muchos años, y que el conflicto mapuche ha sido conocido tanto a nivel nacional como internacionalmente.
Pero en esta semana hemos visto cómo en Curacautín, una parte, ¿cierto?, una comuna de la región de la Araucanía, se ha levantado un movimiento racista en contra de las comunidades mapuche, con consignas como el que nos salta es mapuche, ¿ya? Lo que da cuenta de esta negación justamente del mestizaje y situando de manera despectiva también a nuestros pueblos originarios, algo que no es menor, considerando que hoy en día estamos en una sociedad que busca reivindicar a nuestros pueblos originarios, reivindicar nuestra memoria y los aportes que han tenido, ¿cierto?, durante todos estos cientos de años y que aún están vigentes. Entonces, esta situación amerita que nosotros también nos detengamos y analicemos por qué hablamos de diversidad cultural, ¿cierto?, en los colegios, pero en la vida real suceden este tipo de cosas. Afuera, este tipo de hechos, ¿cierto?, se mantienen vigentes, como es el racismo, ¿cierto?, contra las personas indígenas. Entonces, ustedes tendrán que opinar sobre este tema. Espero que se informen bien en los medios de comunicación, conversen si quieren con sus papás, porque es importante que nosotros, ¿cierto?, entendamos qué es lo que realmente es la diversidad cultural. Y estos hechos, ¿cierto?, nos hacen cuestionar si realmente la estamos entendiendo. Así que respondan su guía, ¿cierto? Es una guía reflexiva, y para la próxima clase empezaremos, ¿cierto?, el proyecto en relación en torno a toda esta temática. Así que, chicos, espero que les haya quedado claro que ahí estaría, déjate compartir. Y que cualquier duda que tengan puedan como comunicarse conmigo por correo o ya sea en las redes sociales, que en este caso es el Instagram. Así que eso. Nos vemos en la clase.